Está en línea vía Skype Fausto Espotorno, él es economista jefe de Orlando Ferreres y Asociados, la consultora. Fausto, María Julia Oliva te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, María Julia? ¿Cómo andás? Bien, muchos temas para hablar hoy, ¿eh? Por un lado, la escalada del dólar paralelo y este artículo de The Economist en el que se prevé lo que ellos estipulan como una dramática sacudida posible a futuro del tipo de cambio en la Argentina. Y me gustaría que vos me digas cuál es para vos el síntoma o qué es lo que está reflejando la subida del dólar libre. Mirá, atrás de la subida del dólar libre creo que está de fondo la inflación. Es el gran problema que en Argentina es la inflación. Lo que vimos hasta ahora es que el gobierno devaluó el tipo de cambio oficial, liberó un poco el cepo cambiario como para darle alguna salida a aquellos que querían comprar dólares, subió las tasas de interés, hizo todo esto, pero ya ese colchón de cambiario que se había generado desde enero hasta acá se acabó. Hoy ya 3/4 partes de la devaluación ya fue absorbida por la inflación. O sea que hoy en términos de precios estamos igual que en enero. La diferencia es que en enero teníamos más reservas y hacia futuro estábamos esperando la soja. Y la soja ya está llegando. O sea que tampoco ahora cuando miramos hacia adelante, lo que vemos es que todavía puede haber liquidaciones de soja, que lo va a haber porque estamos en estos periodos, pero no están creciendo mucho las reservas. También hay que importar más energía este año, hay que gastar más dólares por ese lado. Y por otro lado, desde el punto de vista fiscal, vemos que el déficit del segundo semestre va a ser mucho peor de lo que fue hasta ahora el déficit fiscal, ¿no? Y probablemente este año sea peor de lo que hayamos visto en los últimos años. Bueno, justamente esta controversia entre las medidas que se tomaron para terminar con la salida que era estrepitosamente rápida de reservas del Banco Central y que se vio sobre todo en enero y en febrero, esa discusión sobre qué hacer para solucionar ese tema y cuáles fueron las medidas que se tomaron y qué habría que hacer ahora son las que están poniendo también en jaque al propio sector de la economía argentina, es decir, la interna que hay entre el Banco Central y el ministro de Economía, ¿verdad? Así es. Si vos te acordás bien, en esa época hablábamos de un puente hasta la soja. Nadie dijo que la suba de tasas, la devaluación, etcétera, fuera una solución. Siempre dijimos que esto era un puente, era una medida intermedia hasta que se tomaran medidas más profundas. Una forma de ganar tiempo. Una forma de ganar tiempo, así es. ¿Por qué es esto? Porque básicamente hoy lo que está pasando en la economía argentina es que tenemos un déficit fiscal muy importante que es financiado prácticamente en su totalidad por emisión monetaria. Entonces, tenemos una economía que está generando muchos pesos, por un lado, pero los dólares son cada vez menos, porque la balanza comercial se está achicando un poquito por las importaciones de energía. En realidad lo que se mantiene en la balanza comercial es simplemente porque se traban las importaciones, pero supongamos que el gobierno decidiera destrabar todas las importaciones, tendríamos un problema comercial, o sea, la entrada de dólares sería mucho menor aún. Entonces tenemos más pesos, menos dólares, eso obviamente genera una presión cambiaria. Adicionalmente tenemos inflación que se genera por el exceso de pesos en la economía. Y todo apunta a que hay que empezar a tomar medidas fiscales de fondo que reduzcan la necesidad del Estado de estar pidiéndole plata al Banco Central, que el Banco Central obviamente no tiene y tiene que salir a emitir, ¿no? ¿Y cuáles podrían ser esas medidas? Mira, yo creo que hoy cuando uno mira el sector público va a encontrarse con que por el lado de los impuestos es poco lo que se puede hacer porque la presión tributaria es récord, ¿no? Hoy la presión tributaria formal, o sea, si tenemos en cuenta la presión tributaria promedio es del 40%. O sea, estamos hablando de la presión tributaria metiendo todo, los que pagan y no pagan impuestos. Si quisiéramos ver la presión tributaria sobre los que pagan impuestos, está casi en el 60%, entre el 55 y el 60%. Entonces, hay una presión tributaria muy alta y por el lado de los impuestos creo que es muy marginal lo que se puede hacer. Entonces uno se da vuelta y mira el gasto público. Y en el gasto público se encuentra con que la mayor parte de salarios, jubilaciones, subsidios y pago de intereses hacia grandes rasgos, ¿no? Inversión también. Claro, ahora uno ahí instantáneamente recuerda las chicanas de parte del oficialismo, quieren sacar los subsidios a los sectores más vulnerables. ¿Hay manera de sacar subsidios o redireccionar los subsidios sin tocar esos sectores? Sí, la mayor parte de los subsidios son a la clase media. La provincia de Buenos Aires sacó un estudio hace unos meses que
lo que mostraba es que la mayor parte, digamos, el decil más beneficioso de los subsidios es el decil más alto, o sea, el de mayores ingresos. Claro. Eh, Tenemos ahí, por ejemplo, tanto en transporte aéreo, por ejemplo, son los más beneficiados. En gas y electricidad también, porque se abastece sobre todo al Gran Buenos Aires y no tanto a aquellos que pagan garrafa, por ejemplo. Claro. Entonces, por el lado de los subsidios hay mucho por hacer. Es donde más hay para hacer. Y los subsidios que no son económicos, o sea, los que no son al gas, al transporte o a la electricidad, son muchísimo menos. Estamos hablando de que el año pasado, por ejemplo, tuvimos 150.000 millones de pesos de subsidios, de los cuales 130.000 fueron subsidios económicos, el resto fueron subsidios sociales. Ahí no hay necesidad de tocar nada. Claro. Ahora, cuando se habla acerca de la pérdida del poder del salario real, y ahí tenemos todo el otro enorme problema que es el empleo, las suspensiones, los despidos, bueno, y toda la crisis que se ve sobre todo en el sector automotriz. Digo, en ese marco se encuentra también el debate sobre por qué no se sube el mínimo imponible de ganancias. Si el gobierno se decidiese a subir ese mínimo, ¿sí?, para darle un aire a los que sí tienen trabajo, ¿se desfinanciaría? ¿Implica mucha plata para dejar de recaudar mucha plata? No, mira, a ver, vamos a poner hay que entender una cosa de movida. Si el gobierno no sube el mínimo imponible, está subiendo los impuestos. Claro. O sea, subir el mínimo imponible no es bajar impuestos, es mantenerlos como estaban. Claro. ¿Por qué es esto? Porque como los salarios se ajustan por inflación, no es que se ajustan porque te ascendieron y no ganas más, entonces te lo ajustaron porque todo es más caro. Porque es todo más caro. Sí. Pero sí te puede pasar que antes no pagabas ganancias, ahora te ajustaron el sueldo y empezás a pagar. ¿Tu nivel de vida mejoró? No, nada, simplemente te ajustaron por la inflación. Sin embargo, ahora pagas ganancias. Entonces, ahí cuando no ajustás el mínimo imponible, lo que estás haciendo es subir los impuestos. Y es una metodología que ha usado el gobierno en todos estos años. Aún subiendo el mínimo imponible, en todos estos años se ve que de a poco se fue absorbiendo cada vez más gente dentro del impuesto a las ganancias. Pero digo, ese impuesto, ¿qué porcentaje de importancia tiene en la recaudación total? Digo. No, es muy poco, es muy poco. Estamos hablando sobre básicamente sobre la parte más chica del impuesto a las ganancias, porque hoy como se ha subido el mínimo imponible y no se ha ajustado la escala, básicamente si vos pagas el impuesto a las ganancias estás casi pagando todo el impuesto a las ganancias. Entonces los que se aumenta el impuesto a las ganancias son aquellos que entran al sistema, ¿no? Yo la verdad que hoy no tengo los números de cuánto entrarían en esta suba actual, pero es poco, solamente son aquellos que entran ahora en el impuesto a las ganancias, los que más afectados. Y por último, Fausto, ¿qué va a pasar con el dólar de acá a fin de año? ¿Qué pronóstico tenés? Yo creo que va a seguir subiendo el dólar, básicamente porque todos los precios de la economía van a seguir subiendo. Entonces, si pensamos en el dólar como un bien cualquiera, como puede ser el yogur, la leche, lo que fuera, si todos los bienes van a subir, ¿por qué no va a subir el dólar? Claro. Es verdad que el Banco Central tiene algunas medidas que puede tomar para frenar esa suba del dólar, pero lo cierto es que si usa una medida, tiene que dejarle. Por ejemplo, el Banco Central tiene 3 herramientas para manejar esto, que son las reservas, la tasa de interés y el tipo de cambio. Claro. Si quiere controlar el tipo de cambio, va a tener que subir la tasa de interés y probablemente ceder algo de reservas. Fausto, ¿vos recordás cuánto salía un dólar en la Argentina antes del Mundial de Sudáfrica? No me acuerdo, pero estar en 3.80, cuando fue de Sudáfrica fue en el... 4,15 me dice por acá. Te lo pregunto para que vos digas que inteligente, ¿no? Me lo estás diciendo ahora. Buscaste el dato. 4,15. Es impresionante la diferencia realmente, ¿no? El doble. Impresionante. ¿Sabes cuántas cuotas tenía un televisor en esa época? ¿Cuántas? ¿Cómo? 50. ¿Cuántas cuotas te llevaba a comprar un televisor en esa época? 50 cuotas podías. Las tenía, así es. Claro. Claro, esa financiación también se ha perdido por completo. Ni hablar de todo el asunto de los créditos hipotecarios y los otros créditos que también en ese momento no era una gran cartera, pero había manera de acceder a ellos, ¿no? Fausto, muchísimas gracias. Muy amable. De nada, Hasta luego.